Amigos de Purito Perú, hoy me encuentro con un empresario muy exitoso, premiado, reconocido y también inmerso en lo que es la música, más allá de la parte empresarial, don Víctor Rodríguez, bienvenido a Purito Perú. Muchas gracias por darme esa oportunidad en Purito Perú, estimado Eduardo Chacón. Papi, cuéntame, he estado viendo ahí por el escritorio, en toda la oficina hay una serie de trofeos, pero empresariales, ¿no? Sí. El año pasado he tenido reconocimientos a nivel del Perú como la mejor empresa en mi área, de mi categoría, y reconocido por la Cámara de Comercio y otras instituciones ya más como 8 premios. Y aparte tengo un premio internacional en Brasil que he estado. Mister, ¿cómo así nace la empresa Somos Música, que es como así nos conocemos nosotros? Bueno, de todas maneras, cuando yo trajinaba ya en los espacios representando a una cantante, veía que sinceramente los canales, los espacios nos tenían muy limitados. No había mucha apertura. No había esa apertura, como ahora ya con las redes ya hay esa apertura más ancha. Y bueno, decía, pero ¿qué pasa? O sea, nosotros vivimos en el Perú y nuestra cultura se está yendo por los suelos. O sea, no nos identificamos como... No le estamos dando el valor suficiente. El valor suficiente. Nuestra música es muy rica en cultura, a nivel, así como cuando uno se va a otro país y nos dicen, tú eres de Perú, Machu Picchu, tú eres Perú, Gastón Acurio, gastronomía. Somos muy ricos en la comida, también en la música, tenemos muchos talentos acá, pero lógicamente no hay esa difusión verdadera. O sea, se podría decir que usted un poco incursiona en el tema de las comunicaciones en busca de darle espacio a lo que es la cultura, que es la música, todo lo que signifique Perú. Así es, de todo que es Perú, y dando esa oportunidad a nuevos talentos. Y ahora estamos también en las nuevas instalaciones, estamos prácticamente casi en un bautizo, porque el estreno oficial, el debut oficial se va dentro de todavía unas 2 o 3 semanitas, ¿no? Hace semanitas. Estamos programando eso para hacerlo ya en una institución, para hacer el bautizo, invitar a varios artistas y poder ya darle una bienvenida, como yo juntamente dándole la señal de este nuevo canal, Somos Música TV. Y la gran diferencia de esta señal digital es que también viene con una señal de banda ancha que le va a dar el sustento de calidad, ¿no? Sí, de alta calidad. O sea, uno puede ya conectarse con el celular, con el smartphone, al televisor, se conecta y está en alta calidad. Normal. Es como tú viendo un televisor digital. Papá lindo, y dentro de estas novedades que nos ha estado contando detrás de cámaras que viene en lo que es Somos Música, también viene un concurso que busca precisamente darle espacio, darle ventana a lo que es su bobo, como dice, los nuevos valores, ¿no? Nuevos valores. Lógicamente siempre hay que tener bastante oportunidad para las nuevas generaciones, para que entonces esta cultura se vaya enriqueciendo más. La música, la cultura tiene que seguir, el Perú es rico, trasciende en el tiempo. Y eso darle ese valor agregado a todos, darle ese impulso a la juventud que está ahora perdida con otro tipo de reggaetón, otra música, darle ese valor de nuestra cultura idéntica del Perú. Don Víctor, usted también tiene se podríamos decir la cualidad de la composición. Claro. También le entra la música, ¿no? Sí, las melodías. Hay muchas melodías que yo he compuesto, las formas, así como también como el Lloro por tu amor, que hicimos, hay que hacerlo de frente. En la propia sala lo hicimos. Ni siquiera se hizo, ni siquiera el estudio. Me acuerdo una prueba, nada. Igual como esa canción que se llama Sufro por tu amor, el otro que es se está llorando, de Gloria Sánchez, también en la propia sala. En ese momento ella estaba cantando, yo lo estábamos escribiendo y le estamos poniendo la música y cántalo de esa forma. Y ni la cantante lo sabía. ¿Y eso será quizás porque por sus venas hay sangre artística? De todas maneras, porque yo vengo de la familia de allá, de mis primos que son de la zona de Usquil, del gran trovador andino, Paulino Rebasa Rodríguez, quien fue el hombre que hizo el tema, el famoso La Flor de la Papa y también esta canción del Canchis Canchis, ¿no? Mira, qué bien. Que fue un raíz. Mi padre también era un trovador en ese tiempo, también guitarrista y todo, y lo cantaba esa canción. ¿Musicalmente toca algún instrumento? Musicalmente sí lo toco la guitarra, pero no soy cantante. No he nacido para ser cantante, yo he nacido para inspirarme. De repente un día así con unas chelitas, con una guitarrita le entramos al canto así como jugando. Puede ser, pero de todas maneras yo estoy ya tengo mi edad. No, pero lógicamente como vacilón, no como profesión. No, profesión no, para eso están las nuevas generaciones. Tú sabes que para ayudarles, apoyarles a todos. Mister, y en el tema de Gloria, nosotros la conocimos bajo su tutela, bajo su manejo, como dice su manager. ¿Cuál es la relación actual con ella? ¿Seguimos trabajando acá en Somos Música? ¿Sigue usted manejando su carrera? No, yo lógicamente ya con Gloria tuvimos esa conversación hasta el 31 de
El 31 de diciembre, diciembre finiquitaron la relación laboral. ya nuestro contrato, todas esas cosas que teníamos, y más que todo darle esa oportunidad. Porque más que todo es por el tiempo. Yo no tengo tiempo de estar siguiendo a un artista, de estar, porque manejando. Dice, ¿no? Para ser un manager es una responsabilidad. Y es casi estar de tiempo de completo, ¿no? tiene que estar viajando, tiene que estar atrás haciendo la música, buscando los nuevos videoclips, haciendo relaciones, buscando nuevos contratos. Yo no lo tengo tiempo. Sinceramente, yo sé que ella se ha merecido por la famosa canción Lloro por tu amor que se hizo. Agarrado la A popularidad. ¿no? De todas maneras, hicimos varios esfuerzos. Es un camino largo, la música no es fácil, pero de todas maneras, bueno, yo lo deseo los mejores éxitos. Gracias a ella que conocí, estamos armando desde acá Somos Música TV. No, y me dice usted también que Somos Música va a ser una señal que va a brindar espacio, va a brindar auspicio a nuevas señales también de televisión, programas que se puedan hacer, ¿no? Así es. Vamos a abrir, las ventanas están abiertas para todos, el que tiene programas, el que tiene institución para hacer un videoclip o otros tipos. Nosotros vamos a dar todos los espacios, tenemos los horarios adecuados. Por ejemplo, si un amigo de provincia quiere comunicarse con usted, ¿hay un teléfono al que se pueda acceder? Claro, al WhatsApp 989-230-218. Ese es nuestro teléfono y al WhatsApp para poder dar más informes y poder difundir todo lo que uno tiene. Mister, una consulta, ¿cómo así se hizo el video de Lloro por tu amor? Bueno, ¿el video o la canción? La canción, el video. Bueno, la canción es una historia larga, pero te voy a hacer así un resumen pequeño así. Bueno, después de una semana que Gloria ensayó desechó una producción con un estilo antiguo y lógicamente ella abandonó. Yo fui con Claudio Guerrero, unos participes, dijimos, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo es Gloria? ¿Vas a seguir cantando? Ya no voy a cantar porque me fue mal en esa producción, porque no me gusta la producción. Ya dejo, el canto para mí no es. Entonces, la única forma, me fui con Peter Osorio, subimos una semana y traje varias otras canciones y dijimos, con Claudio Guerrero nos juntamos con Manuel Castillo Olivares. Oye, pues decimos, tenemos esas canciones, pero bueno, ¿a qué cantante buscamos? Me decían ellos. Entonces le digo, pero acá tengo a Gloria, pero llámelo. Gloria no quería. Al final digo, oye, ¿cuánto cobras? Yo te pago la producción. Así fue. Y lógicamente ella no quiso. Al final digo, pero ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Probar y cantar y lo vas a hacer. No, que no sé cuánto, yo no soy payasa, no chistoso. Pero de todas maneras vino, ni siquiera ella le aprendió la letra y nosotros en pleno estudio grabamos la música. Y eso para que vean el propio estudio de productora que está ahí, testigo ahí, con patrocinios. El Lloro por tu amor se grabó, nadie lo hacía caso. Yo fui que le dije, mira, Gloria canta. Gloria dice, no, pero esta canción no va porque ya no es inédita, estrellada, nunca le han hecho caso. No, pero sí va, le digo, yo tercamente, sin intro, sin nada, si le hizo, con un golpe le digo al gran Roberto Balbín, oye, tararé de esta forma, ¿no? Chanca el bombo, chanca el otro, golpe, pum, al otro, así, y se armó. Al final fue la causa que me dieron este disco y sin masterizar me fui a Bacanzap, me fui a varios sitios y lo difundí sin masterizar. Y mira, y el resultado se ha visto ahora convertido en un éxito el tema y nuestra Gloria también que subió, como se dice, en su momento de popularidad. Yo le deseo sus éxitos y que ella vaya bien como artista, si ella sabe conservar su arte. De todas maneras, todos tenemos esa oportunidad y también tenemos nuestro tiempo y nuestro espacio. Perfecto, don Víctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento de Somos Música, de lo que se viene para Somos Música, de este gran relanzamiento a nivel de canal digital con banda ancha, que no es así nomás no se encuentra, ¿no? Así es. Estamos apostando ya para la era digital. En 2023 el Perú va a ser ya televisión digital y lógicamente estamos en eso. Como dice, estamos poniendo las pequeñas piedras que a veces es algo imposible, pero lo más difícil, pero lo estamos haciendo. Poco a poco, con un esfuerzo, más que todo empresarial, un esfuerzo de un grupo de empresarios que estamos acá, nos estamos asociando. Y lo mejor de todo es que hay que recalcarlo con un esfuerzo profesional, ¿no? Te agradezco, don Víctor, nuevamente, me voy despidiendo hasta una nueva oportunidad que podamos visitarlo ya para el lanzamiento oficial. De todas maneras, estás invitado acá para nuestro lanzamiento Purito Perú, tienes las puertas acá abiertas para tener tu programa propio, porque este es un canal, tenemos acá y conversamos y tú puedes manejar esto.
tienes la casa abierta, la ventana, tienes a poner acá a ocupar un sitial. Gracias, don Vito, chévere, De todas chévere. maneras, yo quiero invitarte, ya que Ahí seas está. parte de Somos Música. Listo, de todas maneras, ahí estamos. Con la camiseta puesta, desde ahora que Somos Música, la nueva señal de la televisión digital con sonido y música y transmisión fuerte, ¿no? Así es. De todas maneras, estamos acá, el lapicero. Ahí está. Para Uy, que- qué bonito, especial, gracias, muchas gracias. Para que don- firmes los contratos, acá de todos tus artistas y todo, estamos Ajá. y un tarjetero personal. Para no perder los teléfonos, metemos la perder tarjetita ahí. Los contactos y todo. Hoy vinimos a entrevistar a don Vito y nos vamos súper regalados, no solamente con su experiencia y su profesionalismo, sino también con algunos recuerdos que vamos a compartir y lo vamos a tener en De la todas oficina. maneras, este año vamos a hacer el concurso de música de nuevos talentos y también estamos viendo el otro proyecto para premiar a los mejores artistas del año. Perfecto. Estamos con eso, con un grupo de empresarios y estamos siguiendo esa cadena. Y también el otro proyecto que estamos con el banco solicitando que nos compren 2 unidades para apoyarles a estos artistas para sus campañas de aniversario. Ah, perfecto. Mira, tantas facilidades que se va a brindar al artista nacional y nosotros nos vamos hasta una nueva oportunidad aquí en Purito, Perú, igualito que tú.